¿Tu apellido esconde una historia que nadie te contó? En algún archivo colonial, en algún registro parroquial amarillento del siglo XVI, alguien escribió un nombre que sobrevivió a la conquista, a las epidemias, a 5 siglos de mestizaje. Y ese nombre, hoy, podría estar en tu documento de identidad sin que lo sepas. La versión que la mayoría conoce dice que la identidad maya se perdió con la caída de las ciudades clásicas, que solo queda en ruinas de piedra y en libros de historia. Pero los archivos cuentan otra cosa. Y esa otra cosa empieza con algo tan simple como un apellido. Durante generaciones, la narrativa oficial sobre la península de Yucatán y las tierras mayas de Guatemala, Belice y Chiapas insistió en una idea cómoda: la civilización maya desapareció. Sus descendientes se disolvieron en la mezcla colonial y lo que quedó fue solo folclore, artesanía, ruinas para turistas. Los libros de texto hablaban de los mayas casi siempre en pasado, como si fueran un capítulo cerrado. Pero los genealogistas que empezaron a rastrear registros parroquiales del periodo colonial notaron algo extraño. Ciertos apellidos aparecían una y otra vez en las mismas regiones, en los mismos pueblos, durante siglos, sin interrupción. No eran apellidos españoles traducidos ni castellanizados por completo. Eran palabras que venían directamente del idioma maya yucateco, y que los propios sacerdotes españoles, al bautizar y registrar a la población indígena, decidieron conservar tal como sonaban. Ahí está la primera grieta en la versión tradicional. Si la identidad maya realmente se hubiera disuelto, ¿por qué estos nombres sobrevivieron intactos en los libros parroquiales de Yucatán durante más de 400 años? ¿Por qué siguen apareciendo hoy, en pleno siglo XXI, en cédulas de identidad de México, Guatemala y Belice? La respuesta empieza a tomar forma cuando los historiadores comparan estos apellidos con los códices y las crónicas escritas poco después de la conquista, como la relación de las cosas de Yucatán y los libros de Chilam Balam. Ahí aparecen linajes gobernantes, familias de sacerdotes, dinastías completas cuyos nombres coinciden, sílaba por sílaba, apellidos que millones de personas llevan hoy sin saber su origen exacto. Uno de esos linajes pertenece nada menos que a la familia que gobernó buena parte del norte de Yucatán antes de la llegada española. Y ahí es donde la investigación empieza a complicarse, porque no todos los apellidos mayas tienen el mismo peso histórico. Algunos pertenecen a dinastías reales documentadas. Otros pertenecen a linajes sacerdotales. Y otros, simplemente, describían un oficio o una característica personal, como ocurría en muchas culturas antiguas del mundo. Antes de revelar la lista completa, hay que entender algo que cambia por completo la manera de interpretar un apellido maya. No todos indican lo mismo, y confundirlos puede llevar a conclusiones equivocadas sobre el propio origen. La primera categoría que los investigadores lograron aislar es la de los apellidos toponímicos, es decir, aquellos que originalmente designaban un lugar. En el mundo maya prehispánico, era común que una familia adoptara el nombre del cerro, del cenote o del pueblo donde se había asentado durante generaciones. Apellidos como Use, Canul o Chan aparecen repetidamente en documentos coloniales asociados a comunidades específicas del Yucatán rural, lo que sugiere que sus portadores descienden de linajes campesinos profundamente arraigados a un territorio y no necesariamente de las élites gobernantes. Después está una segunda categoría, más intrigante, los apellidos que provienen de cargos políticos o religiosos. Aquí es donde los genealogistas empezaron a prestar atención especial al apellido Cocom. Los cronistas coloniales, incluido Diego de Landa, mencionan a los Cocom como una de las familias más poderosas del posclásico yucateco, gobernantes de Mayapán durante generaciones antes de que la ciudad colapsara en el siglo XV. Si tu apellido es Cocom, existe una posibilidad documentada, aunque no garantizada, de que tu linaje se conecte con una de las dinastías políticas más influyentes de toda la historia maya. Pero justo cuando esta pista parece resolver el misterio, aparece una complicación. Los mismos registros muestran que, tras la caída de Mayapán, varias familias rivales adoptaron o modificaron apellidos para escapar de conflictos internos o para reposicionarse socialmente bajo el nuevo orden colonial español. Esto significa que un mismo apellido pudo haber sido llevado por líneas familiares completamente distintas, algunas con ascendencia noble directa y otras que simplemente lo adoptaron por matrimonio, alianza o conveniencia administrativa. Aquí entra un tercer grupo de apellidos, quizás el más fascinante de todos, los que describen características personales o naturales, comunes en muchas lenguas antiguas del mundo.
El apellido Balam, por ejemplo, significa literalmente jaguar en maya yucateco, y aparece tanto en textos sagrados como el Chilam Balam, cuyo nombre significa el que habla como jaguar, como en registros civiles actuales de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Portar el apellido Balam no garantiza un linaje sacerdotal específico, pero sí conecta directamente a la persona con un simbolismo que los mayas consideraban sagrado, el jaguar como guardián entre el mundo humano y el inframundo. Otros apellidos como Chi, Pech, Tun, Poot, Tzul y Ek también resurgen constantemente en los archivos parroquiales, cada uno con su propia carga semántica y su propia historia regional. Poot, por ejemplo, se relaciona con términos agrícolas antiguos, mientras que Ek aparece vinculado a linajes astronómicos, un dato que cobra sentido cuando se recuerda la obsesión maya por registrar el movimiento de las estrellas y los ciclos del tiempo. Lo que empieza a emerger, entonces, no es una lista simple de apellidos mayas, sino un mapa mucho más complejo, un mapa de linajes políticos, religiosos, territoriales y simbólicos que sobrevivieron a la conquista escondidos en algo tan cotidiano como un nombre de familia. Y ese mapa, según la genética moderna, tiene todavía más capas por descubrir. Fue precisamente ahí donde la genética entró en la conversación, décadas después de que los primeros genealogistas empezaran a rastrear apellidos en los archivos. Estudios de ADN autosómico realizados en poblaciones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, publicados por equipos de investigación mexicanos e internacionales en la última década, confirmaron algo que muchos sospechaban pero nadie había demostrado con evidencia molecular. Las comunidades rurales que aún conservan estos apellidos mayas presentan porcentajes de ascendencia indígena notablemente más altos que el promedio nacional mexicano, en algunos casos superando el 80%. Esto no significa que el apellido, por sí solo, sea una prueba genética. Aquí es donde la investigación exige prudencia. Un apellido es un dato cultural y documental, transmitido por línea paterna según las convenciones coloniales españolas. El ADN, en cambio, se hereda de manera mucho más compleja, mezclando líneas maternas y paternas a lo largo de generaciones. Es perfectamente posible llevar un apellido maya y tener una proporción menor de ascendencia indígena si, en algún punto de la historia familiar, hubo matrimonios con líneas europeas o africanas, algo extremadamente común durante el periodo colonial y los siglos posteriores en toda Mesoamérica. Aún así, los estudios revelaron un patrón consistente: cuando el apellido maya se combina con el lugar de origen familiar dentro de la península, la probabilidad de una conexión ancestral directa aumenta considerablemente. Genetistas que trabajaron con muestras de poblaciones de Valladolid, Maní y Tecach, zonas que fueron núcleos políticos importantes durante el posclásico, encontraron marcadores genéticos que coinciden con los perfiles esperados de linajes mayas ininterrumpidos, es decir, familias que nunca se desplazaron significativamente de su territorio ancestral desde antes de la conquista. Y entonces llegó el hallazgo que realmente sorprendió a la comunidad científica. Al comparar ADN antiguo extraído de restos óseos precolombinos, recuperados en entierros ceremoniales de la región, con el ADN de portadores actuales de apellidos como Cocom, Pech y Canul, los investigadores encontraron continuidad genética directa en varios linajes. No en todos, y no de manera uniforme, pero sí en una proporción lo suficientemente significativa como para cambiar la manera en que se entendía la desaparición maya. Porque la realidad, según estos datos, es que los mayas nunca desaparecieron. Lo que desapareció fue el reconocimiento oficial de su continuidad. Sus ciudades fueron abandonadas o transformadas, su poder político fue desmantelado, su religión fue reprimida y sus templos quedaron en ruinas bajo la selva. Pero las familias siguieron ahí, sembrando la misma tierra, hablando variantes del mismo idioma, transmitiendo generación tras generación un apellido que, sin que ellos mismos lo supieran del todo, funcionaba como un archivo genético y cultural silencioso. Ahora la pregunta que queda pendiente es inevitable: si esta continuidad es real y medible, ¿por qué la historia oficial tardó tanto en reconocerlo? Y más importante todavía, ¿qué significa esto para las 12 familias cuyos apellidos concentran la evidencia más sólida de ascendencia maya documentada hasta hoy? Con toda esta evidencia reunida, archivos coloniales, crónicas indígenas, genética moderna y ADN antiguo, es posible finalmente responder a la pregunta que dio origen a esta investigación. Los 12 apellidos que concentran la evidencia documental y genética más sólida de ascendencia maya son Cocom, Pech, Canul, Chan, Use, Balam, Chi, Tun, Poot, Tzul, Ek y Kawich.
Cada uno representa una pieza distinta del mismo rompecabezas, dinastías políticas como los Cocom, linajes territoriales como los Canul y los Use, apellidos simbólicos como Balam, y nombres vinculados a oficios o conocimientos especializados, como el astronómico Eco el agrícola Pot. Lo que la investigación deja claro es que ningún apellido, por sí solo, funciona como una prueba absoluta. Pero cuando se combina con el origen familiar, con la región de la península donde la familia ha vivido durante generaciones, y cuando además existe la posibilidad de confirmarlo mediante un estudio de ADN autosómico, la probabilidad de una conexión ancestral maya directa deja de ser una suposición romántica y se convierte en un dato respaldado por evidencia científica multidisciplinaria. Y aquí está, quizás, la revelación más importante de todo este recorrido. La identidad maya no fue borrada por la conquista, como durante siglos se enseñó. Fue transformada, silenciada, empujada a los márgenes de la historia oficial, pero jamás extinguida. Sobrevivió en la manera en que ciertas familias siguieron cultivando el mismo pedazo de tierra durante 500 años. Sobrevivió en sonidos, en sílabas, en apellidos que los sacerdotes coloniales escribieron sin saber que estaban preservando, sin querer, un fragmento de una de las civilizaciones más sofisticadas del continente americano. Hoy, millones de personas en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Guatemala y Belice llevan estos nombres sin conocer completamente su peso histórico. Para algunos, será solo un apellido más en un documento. Para otros, al conectar los puntos entre archivo, lengua y genética, se convertirá en algo mucho más profundo. La prueba tangible de que pertenecen a una línea ancestral ininterrumpida que atravesó la caída de las grandes ciudades, la conquista española, las epidemias, la colonización y la modernidad, sin romperse del todo. Esto importa hoy porque la identidad no es solamente lo que aparece en los libros de historia sobre reyes y templos. También vive en lo cotidiano, en el nombre que un padre le da a su hijo, en el apellido que pasa de generación en generación casi sin que nadie se detenga a preguntarse de dónde viene realmente. La ciencia y la historia, trabajando juntas, están devolviendo a estas familias algo que la narrativa oficial les había negado durante siglos. La certeza documentada de que su pasado no terminó en una ruina cubierta de selva, sino que continúa, literalmente, en su propio nombre. Tal vez la pregunta ya no sea si los mayas desaparecieron. Tal vez la pregunta correcta sea cuántos de nosotros llevamos, sin saberlo, un fragmento vivo de esa civilización escrito justo debajo de nuestro propio nombre.